a compartir un segundito. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la fisiología fetal y neonatal, que es lo que sucede con este bebé fisiológicamente, no tanto anatómicamente. Ustedes han revisado en neonatología todo ese desarrollo, o mejor que neonatología, perdón, en la parte de embriología. En primer año han llevado todo lo que es el desarrollo básicamente desde el momento de la fecundación hasta el momento que nacen. Vamos a hablar ahora de algunos aspectos fisiológicos de importancia o relevancia. Entonces es importante conocer estos cambios porque muchas de las patologías que se van a dar en el periodo neonatal se van a dar precisamente porque se han dado estos cambios tardíamente o no se han dado en términos generales. Entonces, solo para recordar un poquito de la placenta que hablamos el otro día, que comienza muy temprano, en los primeros días, incluso ya hay intercambio de sangre entre la madre y el feto, y ya se establece antes de las 12 semanas o antes de los 15 días ya básicamente una placenta que se va organizando y va creciendo rápidamente. Ya el desarrollo de embrionario es lento al principio, relativamente, y mucho más acelerado al final, o sea que tiene una curva de crecimiento bastante acelerada en los últimos 3 meses de vida. Se calcula más o menos que a las 12 semanas, más o menos, o el primer trimestre, mide unos 10 centímetros, ¿no? Para las 20 semanas, 25 centímetros, y a las 40 semanas está alrededor de 50 a 53 centímetros, dependiendo ya el como tamaño con el cual van a nacer estos bebés. El peso, fíjense que apenas de 450 gramos ya a las 23 semanas, más allá de la mitad del embarazo. Y es en este último trimestre, sí, cuando comienzan a acumular la grasa parda, que después les va a ayudar también. Y fíjense cómo va aumentando a 1350 y en los últimos 2 meses prácticamente aumentan peso hasta los 3 kilos, 3,500, que es el promedio más o menos que tienen los bebés al nacer. Y en los primeros 3 meses, ya diríamos en el periodo embrionario, es donde se van a desarrollar todos los sistemas, ¿no? Como órganos, como sistema circulatorio, respiratorio, etcétera, etcétera, renales en estos primeros. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta de que no están completamente formados. Funcionalmente, estos sistemas, muchos de ellos recién terminan de madurar hasta incluso después del nacimiento, ¿no? Entonces, si bien a partir del cuarto mes ya se ha completado ese desarrollo celular, ya la maduración o digamos el desarrollo fino de todos estos sistemas se va dando durante todo el embarazo. Y como les digo, el sistema nervioso central, por ejemplo, hasta 2, 3 meses después, todavía no ha terminado de finalizar, igualmente que el sistema renal. Entonces vamos a ir hablando de cada uno de estos sistemas, ¿no? O sea, hablaremos del sistema circulatorio. El corazón humano comienza a latir tempranamente, ya con una ecografía se podría detectar a las 4 semanas. Inicialmente una frecuencia cardíaca baja, 64 por minuto, ya que fundamentalmente la mayor parte del impulso circulatorio lo da a, a través de la placenta de la madre hacia hacia el bebé y toda la parte nutritiva, ¿no? Pero esta va aumentando la frecuencia y a término se considera una frecuencia normal alrededor de 140 veces por minuto. Las células sanguíneas comienzan a aparecer desde la tercera semana a nivel del saco vitelino y en la placenta incipiente. A la quinta semana ya se encuentra a nivel del mesénquima endotelial. A la sexta semana ya se comienzan a producir a nivel del hígado y luego posteriormente en el vaso. Y a partir del tercer mes
de vida se comienzan a producir ya estas células sanguíneas a nivel de la médula ósea. En cuanto al aparato respiratorio, ¿no? Al final del primer trimestre ya existen movimientos respiratorios que se expulsan un poco de líquido amniótico fundamentalmente que están inundando la mayor parte de las vías aéreas. Pero la mayor parte de estos movimientos se inhiben, ¿no? Y tienen que estar inhibidos en la segunda y tercera parte para evitar de que se lave ese poco de surfactante que se va produciendo a partir de las 27 semanas, ¿no? Y se cree que esta inhibición de estos movimientos respiratorios ya se van a dar fundamentalmente a algunos químicos que se pueden encontrar en el líquido amniótico, a la misma presencia del líquido en los pulmones y algunos otros procesos que evitarían de que existan mucho estos movimientos respiratorios a nivel de los pulmones. El sistema nervioso, se ha visto que ya existen ciertos movimientos o reflejos cutáneos a partir del tercer o cuarto mes, es cuando la madre comienza a sentir algunos de los movimientos. La mayoría son movimientos corticales, reflejos, ¿no? Que se va desarrollando. La mielinización, que en sí que es la parte fina, digamos, del sistema nervioso, ocurre muy lentamente, incluso después del nacimiento. Se dice que más o menos la mielinización termina hasta los 2 años de vida. Es uno de los motivos por el cual a los recién nacidos hasta los 2 años no debería restringírseles de ninguna manera el consumo de grasas, porque esas grasitas son las que van a formar esta membrana, como saben ustedes, para favorecer el desarrollo de todo ese sistema de conducción. El aparato digestivo, se ha visto que muy temprano hay movimientos de deglución. El feto ingiere el líquido amniótico. Este líquido amniótico luego pasa al intestino y se absorbe en muchas sustancias y líquido, fundamentalmente, y va a pasar al sistema sanguíneo. Parte de ese líquido va a ir por la sangre fetal hacia la madre y va a ser eliminado, y parte también va a llegar al sistema renal, donde se va a producir una cierta proporción de orina. El meconio es nada más que el depósito de todos esos residuos de líquido que se va ingiriendo a través de los meses de gestación, más las células que se van descamando y y más restos de mucosa y glándulas gastrointestinales. Ese meconio es esa sustancia oscura, bastante ligosa, densa, que el recién nacido tiene que eliminar después en las primeras 24 o 48 horas, ¿no? Pero vemos que ya cierta funcionalidad, incluso de propulsión, de absorción, ya se da tan temprano, entonces, a nivel de la vida fetal. Los riñones, como les había dicho, comienzan a excretar orina a partir de la segunda mitad de la gestación. Sin embargo, es un riñón primario, todavía no regula el equilibrio ácido-base ni electrolitos, ¿no? Entonces, fundamentalmente es un movimiento de líquido, ¿ya? Y recién a partir del tercer trimestre comienza a regularse tanto el equilibrio ácido-base y los electrolitos, incluso hasta los 3 meses después de recién nacido, como les había mencionado. El metabolismo fetal es 100% dependiente de la glucosa. En el anterior capítulo habíamos mencionado de que la madre, de alguna manera, por la intervención de algunas hormonas y un cierto grado de aumento de la resistencia a la insulina, tiene tendencia a tener glicemias más altas. Y esto proporciona ya ese azúcar necesario para el metabolismo fetal, ¿no? Entonces, y posteriormente esa misma azúcar que utiliza el bebé para su energía, ya también va a ayudar a ir formando reservas de grasa, ¿no? Una grasa muy importante, especialmente esa grasa parda que la queman en los primeros 10 días de vida, ¿no? En cuanto al calcio,
se deposita más o menos 22.5 gramos de calcio durante la gestación y 13.5 gramos de fósforo. Es una gran cantidad si se dan cuenta, ¿no? Es por esto que es muy importante que la madre reciba suplementación y una muy buena alimentación rica en calcio y fósforo. Más de la mitad de estas reservas, o sea, se requieren fundamentalmente las últimas 4 semanas en esa fase de rápido crecimiento, ya en el cual duplica prácticamente el peso hasta el peso esperado de nacimiento, ¿no? Existe un proceso de osificación rápida, ¿no? Y bueno, se dice que puede utilizarse hasta una 50ª parte de la reserva materna, que aunque parezca poco, es suficiente como para poder producir trastornos y molestias dentales, dolores óseos, etcétera, en la madre. El hierro se acumula rápidamente en forma de hemoglobina, ¿sí? Con la hemoglobina fetal habíamos mencionado de que contiene mayor cantidad de hierro y tiene, por tanto, una mayor afinidad también al oxígeno, ¿no? Y después se deposita en el hígado. Ya, esta es la reserva, esta reserva que le va a durar generalmente hasta los 3, 4 meses, que normalmente la alimentación es a los 6 meses, por tanto le va a alcanzar, digamos, raspando, como dicen, hasta llegar a esos 6 meses, esa reserva de hierro. Pero sin embargo, si es prematuro, por ejemplo, no le va a dar tiempo a tener esas reservas de hierro, por tanto, estos bebés prematuros tienden a hacer ya anemia en los primeros meses. El consumo y depósito de algunas otras vitaminas, el complejo B, sabemos perfectamente, ya ustedes han visto por embriología, B12 y el ácido fólico son extremadamente necesarios para el desarrollo del sistema nervioso central y evitar algunas de esas anomalías, especialmente a nivel del cono medular, ¿no? Y también nos sirve para evitar anemia, ¿no? En el caso de la formación de células sanguíneas. La vitamina C, que es esencial para la estructura misma del organismo, o sea, es importantísimo para ese tejido conectivo, para la misma matriz ósea o las sustancias intercelulares que mantienen la estructura de los tejidos firmes. La vitamina D para esa misma desarrollo óseo fetal, aunque vemos que no hay, digamos, una absorción, no se olviden a través de la luz solar en este caso, entonces por eso depende muchísimo del aporte que vaya a recibir de la madre. La vitamina E, si bien no define muy claramente su funcionamiento, sabemos que interviene también en el sistema de desarrollo tegumental, pero se ha visto que una deficiencia de vitamina E también podría producir en algún momento un aborto espontáneo. La vitamina K, que es un precursor importante en la formación de aquellos factores de coagulación, vitamina K dependientes como son el 2, 7, 9 y 10, es fundamental. Sabemos que la mayor parte de esta vitamina K se va a producir a nivel intestinal a través de nuestra flora bacteriana normal que vamos creando. Si bien los niños no tienen una flora, o los recién nacidos y en la vida fetal no tienen, digamos, un intestino completamente estéril, se ha visto que en el recién nacido ya tiene un cierto grado de colonización de bacterias a nivel del intestino, de las buenas o de las que realmente se necesita, pero no tienen suficiente cantidad como para producir vitamina K y evitar la deficiencia de la misma. Es por eso que a esos recién nacidos se les da generalmente una inyección de vitamina K adicional suplementaria al nacimiento. Hablemos ahora de la adaptación del lactante a la vida exuterina, o sea, inmediatamente después de que se ha dado el nacimiento, ¿no? Entonces, es un cambio total de una dependencia absoluta de la madre a ya una dependencia individual, ¿no? En la cual ya el bebé va a tener que subsistir por sus propios medios. Entonces, uno de los primeros cambios es el de la respiración. Sabemos, ya habíamos dicho que está inhibida la respiración en la vida intrauterina,
Y bueno, cuando nacen, se cree que esa exposición brusca, ese cambio de temperatura que existe, ya, además de que ese cordón umbilical probablemente está un poco comprimido durante el paso del cuerpo a través del canal en la última parte, en la segunda parte del parto, ¿no? Todos esos estímulos, ya, y más el enfriamiento de la piel, hace que el paciente respire, ¿ya? Tenga unos esfuerzos inspiratorios profundos al principio, ¿no? Se acuerdan por fisiología, al principio nosotros normalmente respiramos con presión negativa en un rango entre 0 y -7, ¿verdad? Bueno, las primeras inspiraciones del bebé pueden llegar hasta -50 en todo caso, ¿no? O sea, -30, -50, lo cual exige gran esfuerzo para poder abrir esos alveolos que estaban tal vez cerrados, colapsados en su gran mayoría, ¿no? Si no lograra respirar, digamos, al minuto, ya comienza a tener un poco de hipoxia el bebé, ¿no? Entonces se requiere otro tipo de maniobras para estimular el centro respiratorio y eso es parte de la reanimación neonatal. Aquí en este cuadro podemos observar, por ejemplo, la diferencia entre una apnea primaria y una apnea secundaria. Entonces puede que exista de inicio o el paciente no respire o haya tenido unas cuantas respiraciones normales y luego deja de respirar. A eso le llamamos una apnea primaria. Generalmente esto se produce antes del nacimiento. ¿Sí? Y luego, después del nacimiento, existe un boqueo irregular que debería después normalizarse, o sea, comienza a tener esas respiraciones intensas para tratar de respirar. Si el paciente no regulariza esa respiración y después deja de respirar, a eso llamamos apnea secundaria. Entonces, generalmente la apnea secundaria es patológica. Y si correlacionamos con la frecuencia cardíaca y la presión arterial que están en las dos curvas inferiores, fíjense cómo ya la apnea primaria generalmente no tiene alteraciones a nivel de cardiovascular, pero la apnea secundaria sí tiene tendencia a una bradicardia profunda y muchas veces al colapso y la caída de la presión arterial. Por lo tanto, la apnea secundaria es patológica en estos recién nacidos. El uso de anestésicos, antes en algún momento se comenzó a utilizar anestésicos en la madre para disminuir el dolor del nacimiento del parto. Muchos de esos anestésicos ya tienen efecto a nivel del sistema nervioso central, entonces pueden deprimir la respiración. Otros efectos, como por ejemplo el trauma craneal, a veces se utiliza el forceps, por ejemplo, para forzar la salida cuando no está pudiendo salir y ya está en la segunda parte del canal. O puede la presencia de hemorragias o sangrados, ya, o contusiones, etcétera, de alguna manera pueden provocar una depresión del centro respiratorio y por tanto producir hipoxia tisular. Problemas del alumbramiento que son frecuentes, por ejemplo, existe una compresión del cordón umbilical. Algunos bebés tienen lo que llamamos circular de cordón, o sea, que quiere decir que el cordón umbilical da una vuelta alrededor del cuello. Entonces, no es que lo va a asfixiar porque está alrededor del cuello, eso es lo que la mayoría de gente. No, lo que pasa es que ese cordón, ya, entre comillas, se va a estirar como una manguera, digamos, de regar que se ha doblado y que no va a poder permitir el flujo sanguíneo a través de este cordón umbilical y el bebé va a tener ya hipoxia. O en algunos casos puede que se adelante la separación de la placenta y el bebé no ha terminado de salir, entonces también puede sufrir de hipoxia. Cuando existen contracciones uterinas excesivas, precisamente, que pueden producir esa separación precoz de la placenta, ya, o cuando la madre está anestesiada. Entonces, el bebé, pese a eso, tiene una gran tolerancia, hasta unos 8 a 10 minutos de hipoxia, a diferencia de un adulto que nosotros con unos 3 a 4 minutos de hipoxia ya podemos tener datos de daño cerebral. Ellos pueden, de alguna manera, ya tolerar un cierto grado de hipoxia, ¿no? Pero ya pasado ese tiempo se producen lesiones cerebrales irreversibles, ¿no? Algo que llamamos asfixia perinatal y que puede provocar ya
déficits motores o psicomotores en la vida posterior del bebé, lesiones a nivel de tálamo, tubérculos cuadrigéminos, o el tronco, o la misma corteza. ¿Cómo se expande? Les había mencionado ese pulmón para poder abrirse, ese que está colapsado normalmente, y esos alveolos que están colapsados necesitan mínimamente una presión, como les había dicho, de 25 milímetros de mercurio, una presión negativa para vencer la tensión superficial. Las primeras respiraciones pueden exceder hasta 60 milímetros de mercurio, y las siguientes son más superficiales y progresivamente menos negativas, ¿no? En aquellos bebés que no logran esta situación, ya sea porque son muy pequeñitos, son prematuros, digamos, o existe algún otro problema, por ejemplo, presencia de meconio a nivel del líquido amniótico, etcétera, puede determinar lo que llamamos el síndrome de dificultad ya respiratoria. Sabemos perfectamente que las células, ya los neumocitos tipo 2 que se encuentran a nivel pulmonar, comienzan a formar surfactante a partir de las 27 semanas. Se dice que producen una cantidad suficiente para mantener estos alvéolos abiertos a las 37 semanas. Por eso es que se habla de un bebé a término a partir de las 37 semanas. En aquellos bebés que han nacido prematuros o ha existido algún tipo de estrés que ha evitado de que se produzca este surfactante, produce este síndrome de respiratorio este síndrome que también se la denomina como enfermedad de la membrana hialina, el síndrome de distrés respiratorio. Ahora, hablando del sistema cardiovascular, ¿no? Este es para recordarles fundamentalmente, ¿no?, el sistema cardiovascular del adulto, ¿no?, que es a este sistema al que va a pasar, recordando de que normalmente en el feto las arterias y la vena se van a comunicar a nivel hepático por vasos sanguíneos gruesos que van a llegar al corazón. En el corazón esta sangre se va a desviar a través del conducto arterioso entre la arteria pulmonar y básicamente, y la aorta. Y la sangre oxigenada que llega de la madre, entonces va a ser distribuida a través de este conducto arterioso, ya, y posteriormente distribuida sistémicamente. O sea que el paso de la sangre por los pulmones es mínimo a diferencia de los adultos. Entonces van a haber ciertos ajustes que se van a dar al nacimiento, ¿no? Y esto ocurre en las primeras horas de vida. La sangre oxigenada, si se acuerda en la vida fetal, aquí está, la sangre oxigenada regresa a la placenta por la vena umbilical y atraviesa el ductus venoso a nivel hepático, atraviesa el agujero oval, o sea, evita el ventrículo derecho la mayor parte, y luego a través del conducto arterioso va a llegar a nivel de la aorta y luego va a ser distribuido en el resto del organismo. La sangre circulante por la placenta representa solamente 55%, básicamente, la mitad aproximadamente. Solo 45% circula por el feto y solo 12% circula por los pulmones. O sea, es realmente una cantidad ínfima la que va a ser, digamos, o va a circular por los pulmones, ¿no? Entonces, al momento en que existe, ya, o antes del nacimiento, esas arterias ya a nivel del sistema o del lecho pulmonar están en una vasoconstricción continua. Digamos que hay como un cierto grado de hipertensión pulmonar continua, ya que porque no les requieren riego sanguíneo ya que los alvéolos están colapsados. Pero al momento en que estos alvéolos se abren, entonces existe una relajación de esos vasos sanguíneos a nivel pulmonar. Esa relajación de esos vasos sanguíneos va a producir ya el flujo de sangre en grandes cantidades, lo cual va a permitir de que exista una buena relación ventilación-perfusión entre alvéolos y capilares, y por tanto ya se va a dar una buena intercambio gaseoso y se va a poder oxigenar y cumplir con la funcionalidad del pulmón del adulto. Aquí vemos el ductus arterioso en la imagen de la derecha, que fundamentalmente está recibiendo más que todo sangre
ya directamente de la madre de ambas cavidades, o perdón, va a recibir sangre del corazón de ambas cavidades, tanto derecha como izquierda. Entonces, al momento en que disminuye o aumenta el flujo sanguíneo a nivel de los pulmones, ya van a cambiar las resistencias. Por un lado, se van a duplicar la resistencia vascular en la circulación general, lo cual aumenta la presión de la aorta, ya la hace la presión sistémica que llamamos, y de las cámaras izquierdas, ¿no? Y va a haber una disminución de las resistencias vasculares pulmonares, lo cual desciende la presión de la arteria pulmonar y esto permite la irrigación del pulmón, y de esta manera se forman dos sistemas ya vasculares, uno pulmonar y uno sistémico. Durante este proceso, de este cambio de presiones, ya como consecuencia de ello, va a haber un cierre del agujero oval. Inicialmente había un shunt o un paso de sangre del lado derecho al izquierdo. El aumento de las resistencias en el lado izquierdo hace que se cierre el agujero oval, y ya disminuya ese flujo y ya no existe esa comunicación entre las dos aurículas. Aquí vemos, por ejemplo, cómo la resistencia vascular pulmonar a través del tiempo o las horas va a disminuir progresivamente, ¿no? En la vida fetal es bastante alta. Al nacimiento hay una caída inmediata, que es cuando comienza a respirar, y rápida, y que esta disminución de la resistencia vascular puede durar incluso hasta los 3-6 meses, ¿no? Por un fenómeno de remodelación vascular que llamamos. La media, donde está la capa muscular en estos vasos sanguíneos, es gruesa durante la vida fetal y se va adelgazando progresivamente para que estas arterias tengan un mejor compliance y sean más fácilmente distendibles. Otro fenómeno importante es el cierre del conducto arterioso, como habíamos mencionado. ¿Y a qué se debe? El mismo hecho de los cambios de presiones que existen entre la sangre, que en este caso la sangre oxigenada fluya de la aorta a la pulmonar, ya porque ya está llegando sangre oxigenada a través de los pulmones hacia la aurícula izquierda, de ahí al ventrículo izquierdo y luego la aorta. Por algún motivo, este cambio de concentración de oxígeno a nivel de esta sangre ya es uno de los estímulos más importantes para el cierre del conducto arterioso. Esto ocurre en breves minutos en la mayoría, puede durar unos días en algunos pacientes, ¿no? En promedio, en las primeras 8 horas se va a ir cerrando este ducto. Algunas personas pueden mantenerse este ducto si no se cierra, especialmente los prematuros, o algunos niños que han tenido un poco de asfixia perinatal, o algunos niños que tienen un síndrome de distrés respiratorio. Entonces, ese cierre inicial puede dilatarse incluso hasta semanas y a veces requieren medicamentos para tratar de ayudar o requieren ya tratamientos quirúrgicos posteriormente para el cierre de esto. Si no, habría una sobrecarga de volumen a nivel pulmonar. El cierre anatómico en sí, o sea, en que ya se presenta tejido fibrinoso y se forma cicatrizal, se da generalmente entre los meses 1 a 4 ya del post-nacimiento. Entonces, se considera que la mayor causa del cierre de este ductus es una mayor oxigenación y el cambio de shunt que va de aorta a pulmonar, a diferencia de la vida fetal que va de pulmonar a la aorta, ¿no? Este cierre que lo vemos aquí en esta gráfica. El ductus venoso, que era el que traía esa sangre venosa rica de alimentos hacia el feto, al cabo de hacia el feto, sí, y al cabo de 1 a 3 horas después del nacimiento también se contrae intensamente, ¿no? Esto se va a dar como un fenómeno local, o sea, de vasoconstricción, y además que vemos de que existe un grado de elevación de la presión en la vena porta. De 0, que prácticamente no hay flujo o muy poco, puede aumentar hasta 6 milímetros de mercurio,
de esta manera, obligando a que la sangre que viene por esta vena porta se distribuya en los sinusoides hepáticos. Entonces, funcionalizando en términos generales ya al hígado para que comience a cumplir con todo lo que ya sabemos. Nutricionalmente, el recién nacido no tiene depósitos de glucógeno o glicógeno. Como habíamos dicho, ese hígado está en un estado, digamos, de invernación, si podríamos decir. Ya, por tanto, si no hay depósitos de glucógeno, el recién nacido es muy propenso a las hipoglicemias, ya sea por estrés o por falta de aporte, tal vez la madre no tiene mucha leche, etcétera, va a condicionar o puede condicionar hipoglicemias significativas hasta convulsiones en estos bebés. ¿Cómo compensa? ¿Se acuerdan que había hablado en un par de ocasiones de la grasa parda? Es esa grasa de depósito que se coloca debajo del tejido celular, en el tejido celular del paciente, y esa grasa parda es de rápido metabolismo y nos va a ayudar a transformar ya la energía necesaria para que el metabolismo del recién nacido se mantenga. Es por este motivo que en la primera semana, 10 días de vida, el bebé pierde peso siempre, independientemente de que haya recibido buen aporte alimentario, pierde hasta un 10% del peso, ¿no? Y ese es el tiempo necesario, como vimos en el anterior capítulo, que la madre necesita para producir. No es, si se acuerdan, la llegada de la leche o la subida de la leche se produce al séptimo día más o menos. Los primeros días es calostro, que no tiene mucho contenido calórico, pero después ya baja la leche con gran contenido calórico. Entonces, son esos 7 días que va a mantenerlo al niño con aporte hídrico fundamentalmente y que posteriormente recién van a llegar las calorías en abundancia. El volumen respiratorio minuto del bebé es de más o menos, es el doble del adulto. Más o menos, si se acuerdan, más o menos el volumen minuto del adulto son aproximadamente 500 por una frecuencia respiratoria de 15 a 20, ¿no? Entonces, más o menos estamos hablando de aproximadamente entre 5 y 10 litros, más o menos. El bebé tiene una frecuencia respiratoria mucho más alta, alrededor de 40 a 50 veces por minuto. Tiene un volumen más pequeño, pero a pesar de ello ya es el doble del adulto. La capacidad residual funcional, sin embargo, es la mitad de la que tiene el adulto en relación al peso. Entonces, por eso es que lo hace mucho más propenso a este recién nacido ya a la insuficiencia respiratoria. Cualquier situación que afecte su vía aérea o que afecte a estos alvéolos va a producirse un síndrome de distrés respiratorio bastante intenso y la mayor mortalidad. En cuanto a la circulatoria, el volumen sanguíneo es de aproximadamente 360 cc al nacer. Más o menos se calcula que es, si se acuerdan, unos 70 ml por cada kilo peso. O sea que si el bebé pesa 3 kilos a 4 kilos, más o menos tenemos unos 300 ml de sangre. Entonces, fíjense que una pequeña hemorragia, digamos, durante el nacimiento, ya podría condicionar ya un shock hipovolémico bastante remarcable. El gasto cardíaco es de 500 ml por minuto, casi el doble del adulto por kilo peso. La presión arterial es mucho más baja, fíjense, la mitad prácticamente del adulto con una presión sistólica de 70 y una presión diastólica entre 45 y 50. ¿Qué características tiene la sangre? Puede existir entre 4 a 6 millones de eritrocitos. Cuando nace, a veces los obstetras tienden a exprimir un poco el cordón. Puede incrementar significativamente el hematocrito del paciente si se hace esta maniobra. O sea que hay que tener mucho cuidado porque ese exceso de hemoglobina, no hay que olvidarnos de que la hemoglobina que contienen estos glóbulos rojos generalmente es hemoglobina fetal. Y esta hemoglobina fetal
ya se va a suplir por la hemoglobina del adulto rápidamente en los primeros días de vida del paciente. Entonces, como ha habido esos cambios fisiológicos, el pulmón está funcionando, etcétera, entonces ya se requiere otro tipo de hemoglobina que nos ayude mejor ya en la regulación de la oxigenación y la eliminación del dióxido de carbono. Esa rápida destrucción de glóbulos rojos con hemoglobina fetal a veces puede condicionar lo que llamamos la ictericia fisiológica, el acúmulo de bilirrubina por ese rápido recambio de glóbulos ante un hígado que recién está comenzando a funcionar y que no puede glucuronizar rápidamente. Entonces, el tipo de ictericia que se tiene es una ictericia indirecta, no conjugada en estos pacientes. Ahora, si el paciente tuviera un grupo sanguíneo diferente a la madre y la madre hubiera sido en algún momento sensibilizada por un previo embarazo, entonces puede producirse ya una ictericia que no es fisiológica, sino ya hablamos de una ictericia patológica, que en el caso más extremo, cuando hay incompatibilidad RH, ya una madre que es RH negativo, un bebé RH positivo en un segundo embarazo, puede provocar ese cuadro tan dramático como es la eritroblastosis fetal, ya, y que comienza a tener problemas intrauterinos. Los líquidos, se habla que la tasa de ingestión y excreción de líquidos es 7 veces mayor. Un recién nacido tiene 80 a 85% de líquido corporal total, versus un adulto, por ejemplo, una mujer que tiene alrededor de 50, 55 y un varón 60%. Entonces, los bebés son extremadamente sensibles a la pérdida de líquidos. Por eso es que una deshidratación en un recién nacido, una diarrea, por ejemplo, en el primer año de vida, puede desencadenar rápidamente una deshidratación severa, ¿sí? El metabolismo es el doble del adulto, ¿ya? Lo que produce mayor cantidad de ácidos grasos y los predispone a las acidosis, ¿no? Entonces, por ejemplo, estados en los cuales no se nutre bien el bebé, ya de inanición, ustedes saben que va a producir una cetosis, ¿no? Y puede producir una cetoacidosis bastante remarcable. El riñón recién termina ya de madurar, ya como les había dicho, incluso hasta un mes después del nacimiento. Entonces, concentran 1.5 veces en relación a las 3 a 4 veces del adulto, o sea que incluso la concentración tarda mucho más en darse. Por tanto, también es bastante frecuente que algunas patologías hagan que este bebé pierda muchísima orina, ¿no? Y esa pérdida de orina también podría determinar estados de deshidratación y shock hipovolémico. El hígado, el hígado tiene una mala conjugación de la bilirrubina, como les había dicho, por tanto se acumula a veces la bilirrubina indirecta, no forma suficientes proteínas plasmáticas, o sea que si no recibe a través del aporte de la leche materna, puede provocar estados de anemia perdón, estados de disminución de la presión coloidosmótica y de edema, perdón. Tiene una neoglucogénesis deficiente, por tanto no puede depositar en suficientes cantidades glucógeno. Tiene deficiencias en la formación de factores de coagulación. Entonces les había mencionado que se les da vitamina K generalmente al nacimiento para prevenir esta situación. El sistema digestivo y nutricional tiene una baja formación de amilasa pancreática, ¿no? Las concentraciones sanguíneas de glucosa son muy variables, inestables, especialmente en esos primeros días de vida, por tanto tienen tendencia a la hipoglicemia. La absorción de grasas es menor en estos primeros días de vida, en este primer mes de vida, en relación a los lactantes mayores. Es por eso que ganan peso después rápidamente, porque ya absorben mejor a partir del segundo, tercer, cuarto mes para arriba. Tienen una baja síntesis de proteínas, o sea que el mayor aporte de las proteínas vienen por la alimentación.
Es por eso que estos pacientes que no reciben una alimentación adecuada dan esos casos de desnutrición tipo kwashiorkor, ya con edemas, etcétera, y retención de líquidos. El metabolismo basal, habíamos mencionado, es el doble del adulto generalmente, ya, y la superficie corporal es mayor en realidad a la masa corporal, por lo que puede fácilmente perder temperatura. Es por esto que en el primer mes de vida no pueden regular a veces muy bien la temperatura y puede llevarlos a la hipotermia. O, en caso contrario, si los sobreabrigamos, también nos puede llevar a la hipertermia. Existen otras necesidades nutricionales importantes, el aporte de calcio, vitamina D, ya vitamina A, la vitamina C. Entonces, a los recién nacidos, los primeros 6 meses, generalmente les damos un aporte suplementario de vitaminas A, C y D en gotas, que está establecido por la OMS, para permitirles de que tengan ese aporte, que no necesariamente la leche materna pueda contener las cantidades necesarias. Requieren suplementación. Habíamos dicho que no existe un gran depósito de hierro, le va a durar lo suficiente, digamos, en los primeros meses de vida, hasta que se vaya a consumir mayor cantidad de hierro a partir de la alimentación complementaria generalmente, que aparece a los normalmente se comienza a los 6 meses. Entonces, por tanto, es importante suplementar en algún momento a estos bebés con hierro para evitar una anemia hipocrómica microcítica. En cuanto a la inmunidad, la mayor parte de la inmunidad viene de la madre en los primeros 3 meses. Esos anticuerpos que recibe de la madre, que le mantienen bastante saludable al bebé. Pero estos títulos de anticuerpos van descendiendo a partir del tercer mes y prácticamente ya hasta el sexto mes ya no los tienen. Lo que puede prolongar un poco la presencia de estos anticuerpos es la lactancia materna. Se sabe que algunos anticuerpos pueden atravesar por esta leche materna, por tanto, podemos mantener cierto grado de títulos de anticuerpos y mantenerlos protegidos en esos primeros 6 meses. A partir de los 6 meses ya es el bebé el que comienza a producir sus propios anticuerpos. Es por esto que ya a partir de los 6 meses hasta los 5 años los bebés y los niños se enferman mucho más frecuente que los adultos porque están formando sus propias gamma-globulinas. Es extremadamente raro las alergias en los recién nacidos, entonces hay gente que a veces hacen diagnósticos de alergias, porque realmente no tiene una gran todavía capacidad de reacción antialérgica como en los niños, en los lactantes más grandes, ¿sí? ¿Qué problemas alérgicos podían presentarse en esta primera etapa de vida, en los primeros 3 meses? Solamente cutáneos como el eczema, ¿no? Que el eczema es una enfermedad prima hermana del asma y de las rinitis alérgicas, las conjuntivitis alérgicas, pero se cree que está más relacionada con problemas alimentarios, o sea, o algún tipo de alergias o alteraciones alimentarias. El hecho de que lo estamos introduciendo a veces a proteínas extrañas, por ejemplo, con la alimentación complementaria se les da a veces leche de vaca que son hidrolizadas, pero sin embargo tienen esa antigenicidad de la leche que no es de nuestra especie. Entonces puede provocar en algunos casos ya alteraciones alimentarias y lo que llaman alergias alimentarias. Muy rara vez en los primeros meses se va a producir una anafilaxia. Problemas endocrinos, ya el desarrollo sexual debería haberse dado perfectamente hasta antes del nacimiento. En algunos casos, cuando ha habido un aumento de los andrógenos en un producto femenino, se podría dar un hermafroditismo raro, o sea, pero sí, he visto por lo menos un caso. Va a haber desarrollo mamario, ¿sí? Tanto en el varón como en la mujer. Ya la madre está dando lactancia y a través de la leche materna pasa ciertas cantidades de prolactina. Esa prolactina puede estimular el tejido mamario del bebé, incluso pueden producir leche ya en pequeñas cantidades, tanto varones como mujercitas. Es importante estar muy, muy pendientes de un bebé que haya nacido de una madre que ya se la ha considerado diabética, porque
va a existir un cierto grado de hiperinsulinismo transitorio. El bebé ha estado produciendo mayor cantidad de insulina porque hay mayor cantidad de azúcar de la necesaria. Entonces, al momento de nacer, disminuye ese aporte de azúcar. Y al disminuir el aporte de azúcar, sigue habiendo el hiperinsulinismo, entonces el bebé puede sufrir de hipoglicemias severas. Entonces hay que monitorizar la glicemia en estos bebés las primeras 24, 48, 72 horas dependiendo y darles aporte precoz por vía oral y si no existe buena tolerancia por vía endovenosa. Existe un cierto grado de deficiencia córtico-suprarrenal, ya recién esas glándulas suprarrenales van a comenzar a producir esas hormonas de estrés, tanto como el cortisol, la adrenalina, etcétera, posteriormente, ya en los primeros días. Entonces, es por esto que un prematuro, por ejemplo, no resiste las condiciones de estrés de la enfermedad misma y tienen mayores problemas. Hay que observar si la madre tiene problemas de hipertiroidismo, ya igual que en el caso de la diabetes. Si la madre está proporcionando mayor hormona tiroidea de la necesaria durante el embarazo, una vez que nazca el bebé, esa glándula mamaria del bebé puede que esté un poquito más floja, por tanto no va a producir la hormona tiroidea suficiente, entonces pueden hacer una deficiencia de hormona tiroidea que es transitoria y que generalmente mejora a través del tiempo, pero hay que tomar muestras sanguíneas y ver cómo está yendo esta situación. En algunos casos hay que suplementar con hormona tiroidea. Es muy diferente del hipotiroidismo congénito, en el cual existe una deficiencia o malformación de las hormonas, mejor dicho, de la glándula tiroidea del bebé, que no se ha logrado formar adecuadamente o tiene algún problema metabólico que no produce hormonas tiroideas en forma adecuada. Entonces, en esos casos ya produce lo que llamamos el cretinismo o enanismo. Algunos otros problemas que ya podemos describir de la prematurez, o sea, del recién nacido prematuro, está el síndrome de la membrana hialina, como ya les había mencionado, en el cual esa deficiencia de surfactante hace de que el pulmón, los alveolos se comiencen a llenar de una sustancia proteinácea, ¿sí? Además de que hay un exudado y células inflamatorias, y todo esto forma como una sustancia hialina dentro de los alveolos, y radiográficamente se ven unos pulmones velados, blancos. Los prematuros, como habíamos mencionado, todavía hay que hacer de cuenta de que todo su organismo está inmaduro. Entonces tiene una mala absorción a alimentos, grasas, calcio, por tanto pueden rápidamente sufrir de raquitismo. Entonces ellos requieren suplementaciones adicionales de minerales, de vitaminas para evitar esta situación, además de aportes suficientes de calcio y fósforo. Estos bebés prematuros tienen inmadurez hepática, por tanto, a pesar de que les pongamos la vitamina K, hay que monitorizar esta situación. A veces requieren varias veces que se les proporcione de esta para evitar hemorragias tan temidas como a nivel intraventricular, por ejemplo, a nivel cerebral. Los riñones son mucho más inmaduros, por tanto, tienen una mayor tendencia a perder bicarbonato renal, entonces tienen tendencia a hacer una acidosis, algo que llamamos acidosis tubular renal, no concentran bien y por otro lado pueden perder líquido en grandes cantidades. Existe una inmadurez de la médula ósea y no producen suficientes cantidades de glóbulos rojos, a veces requieren factores estimulantes de las colonias de glóbulos rojos para producir mayor cantidad de estos, requieren suplementación de hierro y que requieren suplementación también de vitaminas de la serie B. Existe una menor formación de gamaglobulinas, por tanto su respuesta a las infecciones es más pobre. Entonces estos prematuros, los que han nacido antes de término, tienen una mayor tendencia o predisposición ya a infecciones severas, ya que pueden condicionar en algún momento incluso la muerte del recién nacido. No hay que olvidarnos que muchas de las barreras, la barrera cutánea, por ejemplo, es muy débil, por tanto pueden sufrir de erosiones, lesiones cutáneas. El intestino no está completamente colonizado y hoy se sabe perfectamente de que la colonización
precoz del intestino por bacterias buenas es la base para tener un sistema inmune fuerte. Entonces, todos estos bebés tienen ya un grado muy limitado de colonización bacteriana, por tanto, son mucho más propensos a que existan infecciones o las bacterias trasloquen fácilmente del intestino a la sangre. Entonces, el recién nacido prematuro es de alto cuidado y produce una mortalidad y una morbilidad elevada en todas partes del mundo como consecuencia de esta situación. Otrora, la mayoría, si no más del 90% de los prematuros menores a 35 o 34 semanas fallecían, obviamente, y peor aún si estaban entre los 22 y las 30 semanas. Hoy en día ya se ha podido mejorar estos datos estadísticos, pero sin embargo la mortalidad todavía sigue elevada. Entonces, en resumen, decimos que la prematurez disminuye la síntesis de surfactante. Esta disminución de surfactante pulmonar condiciona estados de acidosis, hipoxia, hipotermia, sepsis o infecciones o shock de algún tipo. Produce ese síndrome de insuficiencia respiratoria, lo cual atelectasia completamente el pulmón. Esto condiciona hipoxia. La hipoxia comienza a afectar a los otros órganos, ya producen hipertensión endocraniana, cuadros de coagulación intravascular diseminada, pueden producir, si sobreviven con todas las situaciones, con la ventilación asistida y todo ello, pueden quedarse con problemas respiratorios como la displasia broncopulmonar, que los hace un cierto grado de dependientes de oxígeno, ya pueden producir neumotórax, neumomediastinos, etcétera, una serie de lesiones. Entonces, estos bebés prematuros tienen múltiples fallas y pueden acabar con una falla multisistémica, lo cual puede matarlos. La acidosis metabólica es relativamente normal, entre comillas, siempre y cuando no afecte su metabolismo en demasía. Tienen tendencia al edema hipoproteinémico, más aún que el recién nacido, a término. Pueden tener hipocalcemias y tetáneas y hasta convulsiones. Pueden tener hipoglicemias, llegar a la convulsión fácilmente. Inestabilidad de la temperatura, estados de hipertermia o de hipotermia. Y por el aporte exagerado de oxígeno que a veces tenemos que darles como consecuencia del síndrome de membrana hialina, puede causar fibrodisplasia retrolental, lo cual es una opacificación detrás de los lentes, básicamente de los ojos, y produce ya ceguera del prematuro. El crecimiento y desarrollo rápido en los primeros 2 años es importante tener en consideración. Un bebé más o menos duplica su peso a los 6 meses de vida, un bebé a término. Él triplica más o menos al año de vida. O sea que si nació con 3, va a estar más o menos 6 y medio a los 6 meses y 10 kilos más o menos. Y prácticamente va a llegar esa etapa de crecimiento rápido hasta los 2 años. Y posteriormente disminuye la curva. Entra no en un plató, pero sí entra una curva menos ascendente hasta la etapa de la adolescencia, donde otra vez se produce otro pico, ya durante el bebé, en el caso del niño ya como adolescente, tiene su segundo crecimiento rápido y termina de crecer generalmente entre los 15 y 17 años. El comportamiento y desarrollo y madurez del sistema nervioso central continúa ya durante los 2 primeros años de vida en forma rápida. Entonces, el periodo de mielinización del sistema nervioso central, como les mencioné, se da hasta los 2 años de vida. La cabecita, proporcionalmente con relación al cuerpo, al nacimiento es más o menos una cuarta parte, o sea, la cabeza es una cuarta parte en relación al cuerpo del niño. En el adulto, para que tengamos, la relación es de 1 a 7, o sea, la cabeza es más o menos en relación a 7 veces el cuerpo. Cuando va creciendo este cerebro rápidamente, va a disminuir a 1/3 más o menos una relación de 1, era de 3
perdón, era de 1 en 4, ya de 1 en 5 aproximadamente al año y luego posteriormente al año de vida. Entonces, la masa cerebral al nacer es de 26%, 55% al año y a los 2 años prácticamente es el tamaño y la masa cerebral del adulto. Entonces, esto es muy importante porque si se dan cuenta que si no existe ese desarrollo rápido cerebral en esos 2 primeros años por mala nutrición o por enfermedades, condiciona déficits intelectuales y déficits importantes en la vida futura de esta personita. El cierre de fontanelas coincide al año y medio generalmente después de que ha habido este rápido crecimiento del cerebro. Este es un pantallazo básicamente de lo que viene a ser el desarrollo del bebé desde que nace, o bueno, previo a que nazca hasta que más o menos tenga una edad ya de niño y posteriormente adolescente. No sé si tienen alguna pregunta, alguno de ustedes. Doctor, buen día. Buen Una día. pregunta. ¿Cuál es más beneficioso para el recién nacido, un parto normal o no por cesárea? Es buena pregunta, ¿no? De hecho, una de las funciones que tiene el canal, el hecho de ser estrecho y el canal del parto, hace que al momento en que está saliendo el bebé, o ya salió la cabeza, se expriman un poco los pulmones. O sea, hay compresión a nivel torácico y esto hace que haya la salida de ese líquido, mayor salida de ese líquido, ya que está inundado los pulmones de ese líquido amniótico. Por tanto, sus primeras respiraciones van a ser más fáciles. En cambio, en un bebé que ha nacido por cesárea, no ha tenido esos cambios de presiones torácicas, por ende se puede quedar con cierta cantidad de líquido a nivel de los pulmones. Y ese líquido puede desencadenar en algo que llamamos taquimia transitoria del recién nacido, o sea, pueden hacer como un mini distrés respiratorio y tener dificultades para respirar las primeras 24 horas, requieren aporte de oxígeno. Por tanto, la cesárea no es fisiológica. Por otro lado, se habla de que parte de la colonización del tracto gastrointestinal del bebé se va a dar precisamente en ese descenso, en ese momento en que va a ir descendiendo a través del canal del parto o también incluso previamente cuando ha habido la ruptura de la bolsa. Entonces, se ha visto de que los bebés que nacen con cesárea nacen con una menor colonización, por tanto pueden tener problemas de disbacteriosis y problemas alimentarios iniciales con mayor frecuencia que aquellos que nacen por parto. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, desearles suerte, terminen este año bien, que les vaya bien a todos ustedes y a todos los que han madrugado, son los que tienen interés. Así que me imagino que estarán en ese top 20 o 30 de personas que van a aprobar la gestión sin ningún problema. Que les vaya bien, gracias a todos ustedes, que tengan buen día. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.